Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hago este vídeo aprovechando mi paseo mañanero porque he tenido así como esa inspiración. Ya aviso desde ahora de que es un vídeo políticamente incorrecto. Es un vídeo que no va a ser absolutamente para nada a favor del modo de pensar dominante. Quizá un poco más extremadamente de lo que, de lo que habitualmente suelen ser mis vídeos. Mirad, las ideologías se han convertido en la mente de mucha gente en lo que correspondería al lugar de la religión, ¿no? Corresponden una serie de dogmas, muchas veces indemostrados, que la gente simplemente se cree, asume, vive conforme a ellos y es capaz de sacrificar por ellos absolutamente todo, sus vidas, su dinero, su energía, etcétera, ¿no? Durante mucho tiempo se ha acusado a la Iglesia Católica y a las religiones de fanatismo, ¿no? Es que la gente estaba tan fanatizada por la religión que hacía pues que todo lo dejaba por la religión, que todo lo que decían los preceptos de la religión era lo importante, que lo que decían los sacerdotes era lo único que valía y tal, ¿no? Sin embargo, la ideología hace exactamente lo mismo. Y en concreto un tipo de ideología que es la ideología comunista, o socialista, marxista, como la queráis llamar, que se fragua cientalmente en el pensamiento de Marx, pero que cuaja de un modo histórico en 1917 con la revolución bolchevique en Rusia. ¿Qué sucede con el comunismo? Pues el comunismo establece una serie de dogmas que no son religiosos obviamente, ya que el primer dogma del comunismo es el materialismo histórico, es decir, que realmente lo único que existe es la materia, no hay nada trascendente, el ser humano sería simplemente la consecuencia o el final de la evolución, ¿no? De hecho, el libro de El Capital, Karl Marx se lo quería dedicar a Darwin, a Charles Darwin, el famoso teórico de la evolución, que declinó amablemente esa invitación. Y el ser humano, por tanto, es solo materia, ¿no? En tal sentido, Karl Marx establece como una serie de dogmas, ¿no? El comunismo establece como una serie de dogmas, pues diciendo que el ser humano es solo materia, que al final lo que le mueve es el deseo del dinero, el deseo de la economía, el tema económico, y entonces se han creado pues básicamente dos clases a lo largo de la historia: los oprimidos y los opresores, ¿no? Oprimidos trabajadores y opresores pues que les oprimen para conseguir lo que quieren. Entonces, según esta dogmática comunista, lo que tiene que pasar es que los oprimidos tienen que rebelarse contra los opresores, tienen que imponerles, como digamos, su propia voluntad, para que finalmente se pase a una sociedad sin clases utópicamente. Para el comunismo, el principal enemigo de esto es, por supuesto, la fe, la iglesia, la religión, pero es también el libre pensamiento, es también la libertad entendida como libertad económica, es también el hecho de que a cada uno se le dé conforme a lo que ha hecho, ¿no? Todo esto, os digo, el comunismo lo asume simplemente como si fueran dogmas, ¿no? Es decir, Marx en ningún momento se detiene a demostrar lo que dice, simplemente lo dice y dice que es así y punto, ¿no? Y esto lo asumen grandes pensadores y grandes historiadores de la historia y del presente, como por ejemplo Lenin. Lenin es un autor ruso, es el gran autor, digamos, intelectual de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, y por eso se habla de marxismo-leninismo, ¿no? Y Lenin da lugar o dar paso a Stalin. Stalin, que es una persona que se caracteriza, igual que Lenin, por el culto a su personalidad. Stalin, que lo que piensa es que hay que conseguir las cosas para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, ¿no? Como decía aquel lema famoso del rey francés: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hasta el punto de que Stalin ve tranquilamente y totalmente normal el eliminar a millones de personas por hambre o por métodos directos, a sus colaboradores, a sus estrechos y más cercanos, para conseguir que reine el comunismo. ¿Por qué? Porque al final el comunismo se plantea como el paraíso, ¿no? Es decir, como la solución a absolutamente todos los problemas, lo cual hace que todo, absolutamente todo, pueda ser sacrificado por esa idea, por la idea del comunismo. Y entonces se sacrifican vidas. Poco después, Mao en China aplica también el comunismo, también en Cuba, como sabéis, el Che con la revolución y Fidel Castro. Y al final lo que aplican, sobre todo Mao, que es el que más millones de personas ha matado en el mundo, ¿no? Al final el comunismo lo que hace es eliminar a todas las personas que sean necesarias para que se cumpla la utopía comunista,
pero sin quitar jamás al líder, cuya palabra es lo más importante de todo. Nadie puede discutirle, nadie puede ir en su contra. Entonces, en realidad, al final, el comunismo, como ideología, se convierte en una religión, o como decía hace poco una persona amiga mía, más bien en una secta, porque en realidad es culto a la personalidad del líder, no se puede discutir, si alguien se sale de la foto es eliminado de en medio, ¿no? Como por ejemplo le pasó a Trotsky en la Unión, en la URSS, ¿no? Que se, digamos, empezó a ir en contra de Stalin, y entonces pues fueron a por ellos, ¿no? A por los mencheviques y se lo cargaron y tal, a él, a su familia, a su mujer, a todo el mundo, ¿no? Entonces el comunismo funciona como una religión, como una secta, que se introduce en el corazón de los hombres y que hace que todo, absolutamente todo, sea legítimo, incluso la mentira. Es decir, para las personas comunistas, la mentira simplemente es un método para conseguir la mayoría. ¿Y para qué quieren conseguir la mayoría? Para poder introducir el pensamiento comunista y después acabar ya con las libertades de la democracia, del capitalismo y de otro tipo de cosas, con la libertad religiosa, libertad de expresión, para que se imponga el comunismo, porque según ellos es el único método válido para redimir a la humanidad, ¿no? Hitler, por su parte, no olvidemos nunca que es nacionalsocialista, ¿eh? Si bien es cierto que la relación entre Marx y Hitler, no ideológica, no está muy clara, sí que está clara la relación ideológica entre Nietzsche y Hitler. Nietzsche, que es junto con Marx un padre de la sospecha, también materialista, también evolucionista, aunque contrario a Darwin, y que en el fondo impone la ley del más fuerte. Hitler, os decía, es nacionalsocialista, es decir, en realidad los principios que maneja Hitler son también socialistas, por eso también tienen esa influencia del comunismo. Digo porque muchas veces ideológicamente a los comunistas les interesa hacer ver que los nazis, el nacionalsocialismo, es como si dijéramos el extremo o lo contrario del comunismo. Sin embargo, en realidad hay dos verdades. La primera, que Hitler tenía principios socialistas y por tanto inspirados en el socialismo y en el comunismo. Y en segundo lugar, que en ese sentido la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan porque tienen los mismos principios: aniquilamiento en masa de gente que sobra, totalitarismo, dictadura, pensamiento único, persecución del que no piensa igual, o sea, constitución religiosa, o sea, como que la ideología sustituye a la religión, a la fe, culto a la personalidad del líder, que no se discute nada de lo que dice, eliminar a los más débiles, aborto, eutanasia, eugenesia, etc. O sea, en realidad, extrema derecha y extrema izquierda, si lo en realidad son exactamente lo mismo, con algunos matices, pero en realidad son lo mismo básicamente en lo que tienen de malo, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante para eso mirar la situación actual en el mundo. Yo soy español, estoy en España. ¿Y en España qué está pasando? Pues que se vuelve a plantear el comunismo como la solución a todos los problemas del mundo, y está pasando que los políticos socialistas y comunistas manipulan la verdad, mienten, engañan, dicen una cosa, luego dicen otra, se retractan, hacen pactos, porque la única finalidad del comunismo es llegar al poder, para poder instaurar esa especie de religión o de fe, ¿no?, que es el comunismo, y entonces todo el mundo tendrá que someterse a ello. Y se empezarán a hacer recortes, se recortarán libertades, se empezará a quitar a la gente sus derechos en nombre de la libertad, precisamente. Y a las personas que no estén de acuerdo se las llamará alienadas, se dirá que están todavía en el capitalismo, que tiene que convertirse, que hay que reeducarlas, ¿no?, como hacían en los campos de concentración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es que a la gente que no pensaba como el sistema le llevaban a campos de reeducación o a Siberia para que se dieran cuenta de que tenían que ser básicamente comunistas, ¿no? En nuestro mundo, en la sociedad occidental, estamos volviendo a caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque los comunistas actuales, ¿qué es lo que dicen? No, es que el comunismo nunca se aplicó bien, que en realidad el comunismo se estaba aplicando mal y que por eso nunca ha funcionado, pero que ya ellos por fin sí que van a aplicar el comunismo tal y como es, y que ya por fin entonces sí que se va a llegar a ese comunismo perfecto, ideal, que es el comunismo suyo, el bueno, el que ellos van a traer, ¿no? Esta es la técnica que han dicho siempre, absolutamente siempre, todos los comunistas, que el comunismo siempre ha estado mal hecho y que ellos lo van a hacer bien, que por fin ellos van a llegar y van a instaurar el comunismo que realmente es el verdadero y que realmente va a traer la salvación a la sociedad a cualquier precio, porque al final la cuestión del comunismo es que es a cualquier precio, ¿no?
En ese sentido, el mundo actual, os decía, manipulación, mentira, cualquier cosa con tal de llegar al poder, ¿no? Lo hemos visto hace poco en Venezuela. En Venezuela el comunismo ha llegado al poder de un modo teóricamente democrático, aunque habrá que ver también si eso ha sido así, y en cuanto ha llegado al poder ha disuelto todos los partidos y entonces se ha dedicado básicamente a pues quitar libertades, recortar cosas, ¿no? Y además enriquecer a los que están en el poder, ¿no? Tanto Mao, que tenía como 24 casas a lo largo de China para vivir, como Stalin, que tenía muchísimo dinero, o Lenin, etcétera, pues son gente que ellos ya se cuidan mucho de ellos estar muy cuidados y de justificarlo, ¿no? Ellos decían, no, es que el líder del partido tiene tantas presiones que tiene que estar bien cuidado, bien alimentado, bien tal. Obviamente, por supuesto, lo justifican, ¿no? Y así pasa también, por ejemplo, en España con algunos políticos que viven muy bien mientras propugnan un comunismo, ¿no? El comunismo, por tanto, es un peligro tremendo porque al ser una ideología, o cualquier ideología, hablo del comunismo sobre todo porque es el peligro que nos acecha ahora, ¿no? Tiene un peligro tremendo porque, como os decía, ocupa el lugar de la religión en el corazón y en la mente de las personas. Es una especie de credo religioso fanático al cual se sacrifica todo, incluida la verdad. Es decir, no importa decir la verdad, importa conseguir el poder. No importa que la gente esté a favor o en contra, importa que se imponga ese modo de gobierno. No importa si hay que recortar libertad de expresión o si hay que quitarse de en medio gente, da igual. Lo importante es que ese sistema llegue al poder. Es por tanto un fanatismo religioso y además se sacrifica eso todo, ¿no? También lo estamos viendo con el feminismo, el tercer feminismo, que en el fondo es una forma de comunismo. Para el que no lo sepa, el tercer feminismo lo que hace es trasladar la idea de la lucha de clases, de entre oprimidos y opresores, en lugar de al burgués y al proletario, la traslada al hombre y a la mujer, donde el hombre sería el opresor y la mujer sería el oprimido. Entonces se está trasladando el sistema marxista y comunista a la relación entre hombres y mujeres. ¿Y entonces qué está haciendo? Pues que las mujeres realmente pierdan su esencia, las del tercer feminismo muchas veces, no hay que generalizar, ¿no? Que planteen todo como una guerra, que al final sacrifiquen todo, absolutamente todo, a esa ideología. Y cuando una ideología que se asume, una religión, un dogma se asume, y ese dogma es falso, lleva a las mayores aberraciones que pueden existir. Al asesinato, a la muerte, a perder el norte, a perder la realidad, ¿no? Hasta el punto de que en la actualidad, cuando algo lo propone un grupo de izquierdas, aunque sea la mayor burrada del mundo, los que han asumido ese adoctrinamiento, esa ideología en su mente, lo van a aplaudir sea lo que digan. Mientras que si es un grupo de lo que llamamos derechas o centro quien lo dice, la gente que está adoctrinada en el comunismo va a reaccionar aunque sea lo mismo, aunque sea la misma propuesta. ¿Por qué? Porque lo que importa es imponer esa ideología al resto de la humanidad. Permitidme una pequeña... Bueno, de esto de la violencia quería hablar, obviamente también un poquito nada más, muy fácil, muy rápido, sobre el Islam, ¿no? El Islam es una religión que cuando fanatiza a las personas que pertenecen a ella, son capaces de matar y de morir por esa religión. No les importa absolutamente nada el dejarse llevar por lo que ellos entienden que es su mirada del mundo y que piensan que es la verdadera, y se dedican a cargarse al personal o a imponer su religión. Algo que también se ha achacado a la Iglesia, y es cierto que la Iglesia no es perfecta, que hemos cometido errores a lo largo de la historia, pero ciertamente el principio vector tanto del judaísmo como del cristianismo es la libertad y es el amor. Yo aún no he encontrado una religión que diga lo mismo. Religiosamente hablando, para los que seamos católicos o creyentes, hay una aparición de la Virgen María en Fátima, en Portugal, donde en mayo de 1917, es decir, antes de la revolución bolchevique, les pide a los niños que le digan al Papa que consagre Rusia a su Inmaculado Corazón. Dice, porque si no, Rusia extenderá sus errores por el mundo. La Virgen María habla de política, porque está justo cerrándose la revolución bolchevique, la revolución de octubre, que fue en noviembre, para el que no lo sepa, aunque se llame de octubre, y mientras se fragua esa revolución, la Virgen advierte a los pastores: si no se convierten, si no se consagra a Rusia a mi Inmaculado Corazón, extenderá sus errores por el mundo. De hecho, los papas no atendieron la petición de la Virgen, y cuando Juan Pablo II, ya mucho más tarde, hizo la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, la Virgen María se apareció a Sor Lucía y le dijo: ya es tarde, ahora ya nada podrá impedir
que Rusia extienda sus errores por el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto que ha pasado, ¿no? Si la Virgen María se aparece en Fátima para advertir de los peligros que tiene una ideología, creo que es un tema que es bastante importante como para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para que Dios se meta en política, desde luego muy mal tiene que estar la cosa, ¿no? En tal sentido, puede que el comunismo no sea simplemente una cuestión política, sino que también sea una cuestión realmente antihumana, que vaya contra la humanidad. De hecho, hay pensadores que cuando el Apocalipsis habla del dragón rojo, pues hombre, ese dragón rojo pues les suscita una idea sobre alguna ideología que tú y yo sabemos. Todo esto os lo digo porque cuando uno quiere discutir, hablar, charlar o argumentar contra una persona comunista, hay que tener en cuenta que para ellos es como una fe, es una ideología que se ha instaurado en el punto central neurálgico del cerebro y frente a la cual uno pues poco puede discutir. Hay que intentar argumentar, hay que intentar hablar, hay que dialogar siempre, pero creo que hacemos un favor más grande a las personas que tienen esta ideología si les hacemos ver que realmente la están tratando como una religión. Ellos que teóricamente son antirreligiosos, están en realidad tratando el comunismo y viviéndolo como si fuese una forma religiosa. Y a lo mejor hacérselo ver puede ser un buen modo de decirles, oye, mirad, que es que realmente no estáis siendo racionales, no estáis discutiendo, ¿no? O sea, hay principios irrenunciables que tenéis y que no están demostrados, porque no está demostrado nada de lo que dijo Marx, ¿no? Sin embargo, es una utopía, ¿no? Por eso se le llamó el comunismo utópico. Una utopía porque parece verdad, parece alcanzable, parece ideal, pero en la historia lo que ha dejado han sido millones de cadáveres y millones de hambrientos y de pueblos sumidos en la pobreza más absoluta y en el caos político más total. Entonces, bueno, creo que es importante tener en cuenta estas consideraciones. Sé que es un vídeo políticamente incorrecto. Espero que os ayude a pensar, que nos ayude a todos a pensar y a dialogar, sobre todo a dialogar con las personas que han asumido esta ideología tan perniciosa, tan enemiga de la humanidad, tan enemiga del hombre, que tanto daño hace y que se vuelve a cernir sobre Europa y sobre el mundo entero como una amenaza real, posible. En España es una amenaza muy real, muy posible, y que realmente al final va a traer los frutos, que va a traer todo lo que es mentira. Todas las ideologías que no son verdaderas, que son frutos de muerte, destrucción, etcétera. No es que quiera ser fatalista, yo creo firmemente en el triunfo del bien y en el triunfo de Cristo, sobre todo al final de la historia, Pero bueno, tengo que advertir también, ¿no? O sea, el buen pastor cuando ve venir al lobo tiene que avisar a las ovejillas. Y para eso pues hay que estar muy atentos, no dejarnos engañar. Y también en ese diálogo con las personas que tienen esta ideología comunista introyectada, adoctrinada en su interior como una religión, hacerles ver pues que a lo mejor los principios que defienden no están demostrados, no son tan verdaderos, o que las consecuencias sociales e históricas del comunismo han sido terroríficas, para que se replanteen su situación, su ideología, o por lo menos sean comunistas abiertos. Al final la cuestión es el punto medio, ¿no? La extrema izquierda al final lleva siempre a lo que ha llevado en la historia: asesinatos, muerte, opresión, cárcel, etc. Y en ese sentido, bueno, es importante que nosotros planteemos una alternativa. Vale, ya no molesto más. Que Dios os bendiga y ánimo y adelante.